Muy buenas, compañeros, máster. Mi nombre es Óscar Alejandro Coello Rivera y el día de hoy pues yo les hablaré un poco sobre el orden alfisoles tomado de la nomenclatura USDA para la clasificación taxonómica de los suelos. Como introducción, vamos a dar una definición general de lo que serían los alfisoles, y es que estos son un orden de suelos minerales basado en el sistema USDA de clasificación taxonómica. Aclaramos que pues es basado en el sistema USDA porque alrededor del mundo han existido distintos métodos de clasificación de los suelos. Por ejemplo, tenemos los más famosos, que sería el sistema francés. Tenemos el que está estandarizado por la FAO, que pues es el que ellos han desarrollado. Y tenemos también lo que es el sistema USDA, que por motivos históricos es el que más ha sido utilizado aquí en Honduras. Entonces, sabemos que los alfisoles pues están caracterizados por la presencia de un horizonte de acumulación de arcilla. Y aquí pues no lo coloco, pero también es importante mencionar que aparte de este horizonte de acumulación de arcilla, nosotros también contamos en los alfisoles con una saturación de bases superior al 35%. Sin embargo, esta debe ser inferior al 49%. Como introducción vamos a hablar un poco del contexto global, y es que los alfisoles, representan el 10.1 de la superficie terrestre no congelada. Eh, la importancia, pues son suelos evolucionados bajo vegetación forestal. Esto significa, ¿verdad? Principalmente que ha sido desarrollados bajo suelos de sistemas forestales caducifolios, o sea que según la temporada, pues todos estos irían botando sus hojas. Y en el sistema avalado por la FAO, el que les mencionaba anteriormente, pues entonces aquí entraría que lo correlacionamos principalmente con lo que ellos llaman lubisoles, que tienen pues las mismas características de un horizonte subsuperficial donde se ha iluviado la arcilla, un horizonte superficial, ¿verdad? También llamado horizonte ócrico, donde pues hay poca materia orgánica y tendríamos unos colores más claros, siempre tomando en cuenta la saturación de las bases que hay en él. Como objetivos de la presentación, pues tenemos el objetivo general, que sería definir qué es un alfisol y qué características nos ayudan a identificarlo. Pues este sería el fin, ¿verdad?, de lo que es nuestro sistema de clasificación taxonómica. Luego, los objetivos específicos del mismo, tenemos que queremos exponer las diferencias entre este orden de suelo y otros similares, porque aclaramos que el alfisol no es el único que tiene una iluviación de arcilla, no es el único con ese horizonte subsuperficial. Y tampoco es el único que tiene una saturación de bases. También tenemos el molisol, que tiene esa misma característica. Entonces nosotros ahondaremos un poco con la intención de poder clasificarlo y diferenciarlo de los demás. Pues vamos también a mencionar y vamos a diferenciar los 5 subórdenes de los alfisoles basados en los regímenes de humedad y temperatura. Entonces, esa sería, digamos, nuestros objetivos específicos y hasta donde nosotros llevaríamos nuestra presentación, por el hecho de que la clasificación taxonómica es pues muchísimo más amplia, ¿verdad? Pero nosotros nos limitaríamos a este orden y a los subórdenes que lo componen. Comenzando con la discusión, ¿verdad? Vamos a mencionar que a nivel mundial, la mayoría de alfisoles son actualmente o fueron bosques. Estos, pues les mencionaba anteriormente que fueron bosques caducifolios, o sea, bosques que perdían todo lo que era su hoja según la temporada del año en la que se encontraran y las condiciones climáticas con las que estuviéramos trabajando en ese entonces. Estos pues tienen la característica principal que cuentan con una saturación de bases de moderada a alta y un horizonte subsuperficial argílico. La mayoría de estos se ha formado en bosques caducifolios que cuentan con estaciones secas y lluviosas bien marcadas. Esto sería clave, ¿verdad? Pues estas características climáticas son las que principalmente nos ayudan a, a la formación de este tipo de
El alfisol es un suelo con un horizonte subsuperficial argílico, cándico o nátrico. Bien, aquí pues se debe hacer esta diferenciación sin olvidarnos de cada uno de lo que estamos explicando. Cuando nos referimos a un horizonte subsuperficial, significa que pues, está debajo de la superficie, pero argílico hace referencia principalmente a que es un horizonte subsuperficial formado de arcillas. Este puede ser cándico o puede ser nátrico. En el caso del nátrico, estamos hablando de un horizonte el cual tiene bastante presencia de sodio. Y cuando estamos hablando de un horizonte cándico, bien, con un horizonte cándico, pues nos estamos refiriendo principalmente a uno cuyas arcillas están extremadamente meteorizadas y como están extremadamente meteorizadas, pues son arcillas que podríamos decir son viejas y al ser arcillas viejas, pues tienen una capacidad de intercambio catiónico bastante baja. Entonces, estamos mencionando también que deben tener una saturación de bases de 35% o superior. Aquí, pues vuelvo a mencionar, sí debe ser de 35% o superior, sin embargo, no puede superar el 49%, ya que si nosotros pues superamos, o bueno, si este tipo de suelo supera ese 49%, ya llega a una saturación de bases de un 50 o más, ya estaríamos cayendo en otra clasificación, que serían los molisoles. Entonces aquí entra un tema un poco más extenso, todo lo que son nuestros subórdenes. Estos pues se dividen son 5 en el caso de esta clasificación de suelo, de los alfisoles. Y aquí tenemos pues lo que es el aqualf, el crialf, el ustalf, el seralf y el udalf. Comenzando con el aqualf. Bien, en la cual pues estamos hablando de alfisoles que se encuentran en condiciones, ¿verdad? Que con gran saturación de agua. Esta gran saturación de agua pues nos está provocando un proceso anaeróbico y por esto mismo nosotros vamos a reconocer a este tipo de suelos que como se encuentran, ¿verdad? En esas condiciones anaeróbicas vamos a ver que se pueden identificar porque podemos observar una reducción del hierro. Luego vamos con el suborden del suelo CRI-ALF, que pues como su nombre lo menciona, CRI, estamos hablando ya de zonas con temperaturas bastante bajas y pues que se desarrollan principalmente en latitudes bastante altas o también en altitudes sobre el nivel del mar bastante elevadas. Continuando, tendríamos lo que son los Ustalf, que los Ustalf, pues estamos refiriéndonos principalmente a suelos que se desarrollan en climas donde sus épocas están muy bien marcadas. Entonces, ¿a qué nos referimos con que estas épocas están muy bien marcadas? Pues vamos a tener entonces una época lluviosa y una época seca, y el agua va a estar disponible principalmente en los momentos o en las épocas donde se da el crecimiento de las plantas. Siguiendo, pues llegaríamos a tener lo que son los seralf. Los seralf, pues serían un suborden de los suelos álficos, donde ya estamos hablando de suelos que tienen un clima mediterráneo, donde van a tener suficiente humedad en la época van a ser frescos y van a tener suficiente humedad en la época lluviosa. Sin embargo, cuando llegamos a la época seca, esta va a ser en extremo seca y en extremo árida. Y como se están dando pues estas condiciones, este sería el factor crítico limitante en la formación de estos mismos. Por último, tenemos los UDALF. Estos pues se dan en zonas donde la evapotranspiración iguala la precipitación que hay. Entonces pues estos pueden llegar a ser bastante productivos por el simple hecho de que el régimen hídrico siempre se mantiene constante. No vamos a tener unos déficits en cada uno de estos, ¿verdad? Pues aquí lo que estamos observando es que tenemos distintos subórdenes, ¿verdad?